Buenos días, hermanos y hermanas. Ustedes recordarán hace algunos años un rótulo que se ponía a la entrada de las cabeceras municipales. Gracias a Dios que lo quitaron. Y el rótulo decía una frase que ha sido tomada de Filipenses 2 en la segunda lectura, en este himno sobre Cristo, impresionante. Y la frase decía así: ibas entrando, por ejemplo, yo recuerdo mi municipio, ¿verdad? Iba entrando y decía en la entrada de la cabecera municipal: Jesucristo es el Señor de Jalpatagua, háganme el favor. Igual pudiera decir en la entrada aquí de los dos puentes, ¿verdad? Jesucristo es el Señor de Zacapa y Chiquimula. Pero de repente la afirmación debería ser una pregunta: ¿Jesucristo es realmente el Señor de mi vida y el Señor de Guatemala? ¿Se comprende, hermanos? Porque lo que hemos escuchado hoy en la palabra de Dios da para tantas cosas. Se aplicaría a Jesús la profecía de Isaías, de aquel siervo que escucha como un discípulo para dar consolación a un pueblo afligido. Se habla de un Dios que se anonadó, se despojó para hacerse uno de nosotros, porque nos ama hasta el extremo, de tal manera que celebrar nuestro tríodo pascual, pasión, muerte y resurrección de Jesús, significa celebrar el amor hasta el extremo que Dios, por la fuerza del Espíritu Santo, en su Hijo nos ha tenido a cada uno de nosotros. No hay un evangelio, o sea, no hay una buena nueva más grande que esta, que yo ocupo un lugar importante en Dios, en Jesucristo, que yo soy importante para Él y que Él me ha amado hasta el extremo. Se hizo uno de nosotros, compartió en toda nuestra condición humana por una simple razón: porque nos ama, y nos ama de manera gratuita, solidaria y eficaz, como decíamos en las semanas misioneras de las Santas Misiones Populares. Y hoy venimos aquí a comenzar esta Semana Mayor para descubrir el gran amor hasta el extremo que Dios te tiene y que Dios me tiene a mí, a pesar de mis virtudes, de mis luces, pero a pesar de mis sombras. Porque el amor de Dios siempre será gratuito, solidario y eficaz. No hay ningún símbolo de algún partido así, porque si no van a decir que hago política partidista. Pero realmente Jesús es Señor de mi vida y de nuestros departamentos y de nuestra política y de nuestros puestos públicos. Esta es una primera propuesta. Ustedes encontrarán, disculpen que les haga propaganda, pero en Ciudad Redonda podrán buscar un comentario bellísimo al relato de la pasión hoy. Realmente es mi punto de vista, que creo yo que muchos de ustedes compartirán, a lo mejor no todos, pero nosotros hoy nos acercamos al relato de la pasión para que ilumine el hoy de Guatemala y la pasión de tantos hombres y mujeres pobres, necesitados e inocentes como Jesús. Hay para todos. Hay personajes de los más diversos en este relato de la pasión de Mateo. Ustedes saben que el Viernes Santo la Iglesia nos va a proponer el relato de la pasión desde el punto de vista del Evangelio de Juan. Hoy nos quedamos con esta de Mateo y digo solo unas palabras para que en esta semana vayamos pensando
¿A cuál personaje actualmente me parezco yo más? ¿O con cuál quisiera yo parecerme más? Bueno, el personaje que definitivamente debería ocupar el centro de nuestra vida y parecernos a Él, es Él, que ahorita está tapado, ¿verdad? Es Jesús de Nazaret. Pero como somos de carne y hueso, hay un montón de personajes que algo mío tienen o algo tengo yo de ellos. Comencemos con lo positivo, ¿verdad? El papel de las mujeres en el relato de la pasión. Qué cosa más maravillosa. Comencé con unos piropos a las hermanas mujeres. Realmente el papel de las mujeres en este relato de la pasión, mis respetos. Los demás discípulos huyeron. Los demás discípulos dijeron, eso de la cruz no va conmigo. Eso de entregarse por los otros, eso de una autoridad que servir a los otros, eso de lavar los pies a los otros, eso no es conmigo y mejor zafo bulto. Pero las mujeres se quedaron. Bueno, yo quisiera tener también mucho del cirineo, ¿verdad? Bueno, a ese pobre dice el Evangelio que a la fuerza le hicieron que le ayudara a Jesús, ¿verdad? Pero digamos que no fuera la fuerza. Que yo, como discípulo y misionero de Cristo, y gracias a Dios hay muchos de ejemplos de entre ustedes. Gracias por burla, ¿no? Hombres y mujeres que olvidándose de un poquito de su cruz, ayudan y consuelan al otro y le hacen menos pesada la cruz al otro. Eso lo vemos en diferentes partes, gracias a Dios, de nuestra Guatemala. Parecernos a ese cirineo sería tan bonito en Guatemala, ¿verdad? Ayudando a otros a que su cruz sea menos pesada. Pero también es cierto que figuras como Judas Iscariote, que se arrepintió después, parece ser, ¿verdad? Es una figura que nos cautiva también a nosotros. Porque cuántas veces por dinero, por codicia, por avaricia, no nos importa matar al inocente con tal que estemos bien nosotros. Yo no estoy señalando a nadie, porque cuando veo mi corazón, no crean ustedes, más de alguna codicia y avaricia hay en mi vida, que el Señor tiene que seguir tocando. Pero miren la situación de nuestro país, muchas cosas pasan por esa palabrita que ya estamos cansados de oírla: corrupción. Por el pisto muchas veces somos capaces de las cosas más inhumanas y nos importa poco el dolor de un pueblo. ¿Tengo algo o mucho de este Judas Iscariote? Pues usted haga su examen y yo haré el mío, y después voy a descubrir que más de algún ídolo que gira en torno al tener y al poder está todavía en mi corazón. Nosotros también hemos vivido nuestro Getsemaní por la pandemia, por la muerte de un ser querido, por una enfermedad que usted y yo podemos tener también. Y casi como Jesús le decimos al Señor, de veras, Señor, si es posible, aleja de mí este cáliz. Pero al final que no se haga mi voluntad sino la tuya. Hemos visto niños morir, ¿verdad?, de diferentes formas. Nadie, ninguno de nosotros, de los que estamos aquí, estamos libres de una enfermedad terminal. Y ciertamente nosotros sentimos con Jesús eso que ha dicho hoy: mi alma está llena de una tristeza mortal. Ya sea por una enfermedad que yo tenga o porque acompaño a alguien familiar cercano que está con una enfermedad terminal, o porque se me han muerto seres queridos en la pandemia, por ejemplo. Y hoy estamos aquí también para preguntarnos
Siento yo como Judas ese beso de Jesús que me dice: amigo. Si algo yo destaco de este relato de la pasión, que lo podemos pasar de largo, es: a mí si me vienen a traer con la policía, no te voy a dar ni el beso ni te voy a decir amigo, ese soy yo. Pero él actúa diferente. ¿Se entiende, hermanos de Zacapa? Al que me viene a entregar, lo abrazo y lo beso y le digo amigo. Y según este relato, aquel que sacó la espada y le voló la oreja al otro, ¿cómo le dijo Jesús? Volarle la otra oreja. No. Eso lo podía decir cualquiera de nosotros, incluyéndome a mí. Pero Jesús le dijo: aquí no va la violencia. Aquí no va una situación vengativa. Aquí debe de privar el amor. Y por eso es que el Jueves Santo nos va a lavar los pies y nos va a besar los pies, verá Jesús. Vuelve la espada a su lugar. Una vez me preguntó mi papá: mi hijo, ¿y por qué no la pena de muerte? Porque van a matar a los que robaron gallinas, papá. Y a los de corbata que han hecho tanto daño en el país no le van a tocar ni un pelo. Vuelve la espada a tu lugar. Se los digo porque ya aparece ese tema en las campañas políticas. Los más cercanos, los discípulos cercanos de Jesús, lo abandonaron y huyeron. Aquella profecía de Zacarías, ¿verdad? Herirán al pastor y se dispersarán las ovejas. Porque ni a vos ni a mí nos gusta muchas veces la cruz. El derramar sangre para que otros tengan vida, el usar mi autoridad no para servirme, sino para lavar y besar los pies del otro y para servir al otro. A eso le huimos. Y sin embargo, cuando Cristo toca tu corazón y mi corazón, no podemos estar de acuerdo en los falsos testimonios, que hoy aparecen falsos testigos aquí para fregar al inocente. No podemos usar la justicia a nuestro sabor y antojo, muchas veces, si no todas, condenando al inocente y dejando libre al culpable. Y ahí aparecen las autoridades, los sumos sacerdotes, el Sanedrín, Anás, Caifás, Poncio, Pilato, usando su autoridad como les da la regalada gana. Y si para mantenerse en el poder tienen que matar al inocente, lo matan. Lo matan. Es lo que hemos escuchado hoy. Bueno, a mí la imagen que me cautiva es Pedro en su antes, en su conversión, en su llorar, en su después. Pero no me dejarán mentir, hermanos católicos, que siempre va a ser más fácil en ciertos ambientes negar que soy seguidor de Jesús y decir: Ángelo, Pedro, Marta o María siguen a Jesús, pero de lejos. Seguir a Jesús de lejos, qué cosa más suave, más light, más bonita. Juzgar al árbitro y a los de mi partido desde las gradas. Y una vez el padre Antonio Gres, que está en Vicareto y Zabal, me dijo cuando era párroco en Chaparrón: Ángel, y hay unos que ni siquiera en las gradas, sino viendo el partido acostado en su cama con un control remoto. Ay, mire qué pícaro.
y desde la cama y con el control remoto, árbitro ring, eso no era foul, vos delantero que yo te apreciaba, ese gol era fácil meterlo. Entonces, si pudieran hablar desde la tele, venite para acá, ponete la calzoneta y entra al campo, y aquí me vas a decir si es fácil o no. Seguir a Jesús, pero de lejos. A Pedro le pasó en su vida. Lo niega, llora su pecado y después responde aquellas 3 preguntas al resucitado. Pedro, solo una pregunta repetida 3 veces te voy a decir. Pedro, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te amo, tú sabes que te quiero, a pesar de mis negaciones, a pesar de mis pecados, a pesar de mis sombras, pero yo sigo pensando que eres el único que puede ser mi camino, mi verdad y mi vida. Está bien, Pedro, apacienta mis ovejas y apacienta mis corderos. Por eso es que ni Maynor ni yo somos perfectos, gracias a Dios. Si no, nos sentiríamos Superman, ¿verdad? Apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos, por pura gracia de Dios. Y así llegamos a un pasaje que, hermano de Zacapa, me va a jalar las orejas, pero ese me encanta. La pregunta a un pueblo. Sometemos a votación, diríamos hoy, ¿verdad? Jesús, vamos a ser más chiquito Barrabás. Jesús o Barrabás, que comience la votación. Y qué curioso, y estos señores adultos ya no pensaron en estos niños que estoy viendo yo aquí, en estos jóvenes que estoy viendo aquí yo. ¿No pensaron en eso para votar por Barrabás? ¿Saben ustedes, hermanos, lo que implica para Guatemala, por ejemplo, que liberemos a Barrabás y a Jesús, como en el Viernes Santo, lo enterremos bien enterrado y que no nos siga molestando? Es liberar el odio, la intolerancia, la venganza, los partidismos, el olvidar que nos debemos a un pueblo al que tenemos que amar y servir. Sí, Ángel, pero yo siento que en este momento nos conviene más. Nos conviene más. Lo que decía hoy el relato, ¿eh? Nos conviene más Barrabás. Y entonces no nos extrañemos que en nuestras calles pasa de todo. Acabo de estar en una de las parroquias más lejanas de Esquipulas, y antes estuve en otra visitando unas aldeas, y lo que me decían era una cosa aterradora. Créanmelo, hermano, no les estoy mintiendo. Ahí me dijeron una vez, mire, cuando usted deja la calle y entra por allá, no les voy a decir dónde, desde el momento que su carro pone ahí las llantas, ya lo han controlado. Y si no le dijo al catequista que iba a celebrar la misa, baje los vidrios e identifíquese, si no los muchachos se lo vuelan. ¿Es eso liberar a Barrabás, hermano, sí o no? Claro que sí. Y en una aldea al fondo te han hablado de cosas, y yo digo, no es posible. Y otro de ustedes me dirá, sí es posible, porque liberamos y no a este. Que quede para nuestra reflexión esto, hermanos, porque de repente este relato de la pasión se parece mucho a lo que vivimos en Guatemala. Aquí a los 2 ladrones, yo creo que allá por San Cristóbal a Casabastlán, cuando uno entra a ese templo tan bello, a la derecha está Jesús
y metieron allá adentro a los 2 ladrones, ¿verdad? Aquí en Mateo le fue mal a los 2 ladrones, pero en otro texto dice que uno se convirtió. Pero de los ladrones, ¿en qué me parezco yo también? Y les dejo esta propuesta para que pensemos verdaderamente si nosotros no estamos de acuerdo con este evangelio, el que hicimos en el Calvario también. Alguien de Zacapa me podrá decir por qué no entró un gran caballo de raza. Pistolas no habían, pero con una gran espada, y decir: aquí yo soy el Mesías, el Hijo de Dios. No sé por qué, pero entró de la manera que entró. Hermanos, que pudiéramos tener un poco de estas mujeres, de este Cirineo, de la conversión de Pedro, de José de Arimatea, de María Magdalena, cuánto bien le haríamos a nuestra sociedad. Que el comienzo de esta Semana Mayor nos lleve a vivir nuestro triduo pascual. Ese triduo que para nosotros los sacerdotes tendrá la fuerza de renovar nuestras promesas bautismales en la misa crismal allá en Esquipulas, que nos hará vivir los oficios del Viernes Santo y vivir la vigilia pascual, en la que todos renovaremos nuestras promesas bautismales, porque seguimos a un Cristo que ha resucitado. Porque si Cristo no resucitó, como decía San Pablo, vana sería nuestra fe. Y en Él tenemos nuestra esperanza en medio de tantas situaciones difíciles que nos está tocando vivir a los guatemaltecos. Concluyo con una cosa que me gustó, creo que ayer en la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, creo, había una alfombra dedicada a Monseñor Rolando Álvarez de Nicaragua. Me gustó ese gesto, ¿verdad? Hoy también pedimos por él y por nuestro pueblo nicaragüense.